¿A quién tenemos ahora? Vamos a hablar sobre agua, sobre Sedapal, la crisis de esta empresa de casi de siempre. ¿Con quién estamos? Con Pablo Reyes Calderón, presidente de CONAPUB. ¿Cómo está, Pablo? Bienvenido. Señor Miguel, muy buenas noches. Gracias por la invitación a esta entrevista. Ahora tenemos que hablar cómo es que este gobierno pretende privatizar Sedapal, que no lo vamos a permitir. Y está con nosotros también el secretario de organización del SUTESAL, Jorge Rodríguez Vela. Jorge, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Miguel, y nuevamente gracias por esa nueva oportunidad de poder llegar a de la audiencia y precisar, ¿no?, lo que piensa hacer este gobierno. Este es lo que decía yo. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Está muy llamativo, ¿eh? Parece fiesta chicha. ¿Con quién es? Con Chacalón, ¿con qué? ¿Ves? ¿Se da cuenta? Pero llama. Pero más allá de que llame la atención, que es el objetivo de este volante, se habla de privatizar Sedapal. ¿Existe el temor infundado o el temor bien fundado que lo que se está trabajando en estos momentos es la privatización de Sedapal? Señor Miguel, el año pasado, a fin del año pasado, este gobierno, porque fue delegado por el Congreso, modificó la ley marco de saneamiento, la 1280, con la 1620. Ya. Y ahí están las pautas claras, cómo pretende descuartizar a Sedapal en centro, sur y norte, para luego darlo a los privados, y sabemos que los privados jamás harán una obra donde no es rentable, es decir, donde la gente más necesita, y donde la población tiene los servicios básicos. Van a sincerar, según la ministra de Vivienda, señala que las tarifas en Lima son las más baratas en América Latina. Un privado lo primero que va a hacer es sincerar las tarifas e incrementar los costos, y ahí la población no lo va a permitir, porque más de lo que estamos ajustados en el bolsillo, peor, y sin agua es un problema bien grande. Jorge, el sindicato se opone a la privatización, pero también Sedapal se muestra como una empresa muy poco rentable, ¿no? Como que falta billete para hacer obra, y eso tiene responsables. Miguel, justamente quiero precisar qué es lo que dice la ley. Dice decreto legislativo que modifique el decreto legislativo 280, ley de marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento. Y ahora le llama la ley del servicio universal del agua potable y saneamiento. ¿Qué están pretendiendo hacer con eso? Decirle a la población de que la solución está en privatizar el agua. ¿Para qué? Para que tengan acceso universal. Cuidado, acceso universal solamente es algo temporal. El servicio universal es lo que manda el artículo 7A de la Constitución, que todo ciudadano tiene derecho en forma progresiva a tener el agua y el saneamiento. ¿Cómo presentan a Sedapal, la actual ministra Jania, como una empresa ineficiente, que no puede cerrar la brecha? Un momentito, Miguel. Desde el año 2017, el Ministerio de Vivienda, a través del programa de agua segura y del IMI Callao Paz, se llevó todos esos proyectos para el cierre de brecha, porque ellos le decían: eso me da rating, me da voto, entonces yo quiero utilizarlo. ¿Qué han hecho hasta ahora? Han pasado 7 años y mostremos las cifras. Señora ministra, diga usted a la población cuánto ejecutó su presupuesto en el año 2023 en los programas y proyectos que usted mismo le dijo a la población que iba a hacer. 30%, 36%, y Sedapal ¿cuánto ejecutó? Más del 100%. ¿Y por qué quiere privatizar Sedapal? ¿Porque no es rentable? No, señora ministra. Este año, 2023, Sedapal ha obtenido una utilidad de 470 millones, mayor que obtuvimos el año pasado, 2022, que obtuvimos 403 millones. Jorge, conversamos la otra vez y había gente que preguntaba en la entrevista que hacíamos en la radio, en Radio Cantora, el sábado, por ejemplo, ese servicio de agua gratuita para los sectores marginales, y donde recibíamos las denuncias que no es tan gratuita, sino que se reparte una parte y esos que debieran darla gratis
no la dan gratis toda, sino guardan un poquito del agua que paga Sedapal y no la venden todavía, ¿no es cierto? Y el otro tema es, tú decías, sí, pero ¿quién tenía que pagar esa agua? Así es. Bien, Miguel, lo que tú dices es verdad. Sedapal, en plena pandemia, vecinos y vecinas, nunca dejó de llevar el agua hasta el último rincón, por eso de que no se le puede decir que por falta de agua algún hermano o hermana falleció. Eso fue el rol de los trabajadores que nos pusimos la camiseta y salir adelante y llevamos hasta el último rincón esta agua con recursos propios. Miguel, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado a través del Ministerio de Vivienda? Coger sus camiones cisterna. ¿Y por qué no lo hacen? Porque pide que Sedapal vaya y llegue hasta los puntos. Quiere decir que con el aporte presupuesto de Sedapal se contrató los camiones cisterna y llevamos hasta el último punto. Pero ese dinero debía pagarlo Vivienda, ¿no? Sí, el problema es que Vivienda, Sedapal sacó de su presupuesto 120 millones de soles. Señora ministra, ¿y por qué no le devuelve esa plata que invirtió Sedapal? Recuerde que Sedapal es una empresa, usted es gobierno nacional, que usted recibe el presupuesto de todos los peruanos, porque el agua es un bien natural, es una mercancía, y es de todos los peruanos, señora ministra. Por lo tanto, de nuestros impuestos le llega a usted la partida. Ejecute usted, señora ministra, el cierre de brecha, y diga la verdad. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué quiere privatizar Sedapal? Como siempre tenemos una canción, Miguel, te lo vamos a hacer alcanzar. Todos los gobiernos quieren privatizar Sedapal. ¿Por qué? Es ineficiente, los trabajadores no son capacitados. Ahí está la respuesta, Miguel, ahora con los 470 millones de utilidades que ha obtenido Sedapal. Que hubieran sido 600 si pagado la deuda. Correcto, así es. Pablo, tú como representante de diversos grupos vecinales, de diversas organizaciones vecinales, ¿sientes que Sedapal, así, que no solo tú, sino que todos sentimos que es una empresa eficiente? Mire, porque eficiente, caballero, no es. Hay que sincerar, no, hay problemas y problemas. Es absurdo y le echamos la culpa a los gobiernos de turno. Nombran a su ministro de Vivienda y los ministros de Vivienda proponen a presidente del directorio de Sedapal y los cambian a cada rato y no hay una estabilidad. Los proyectos duran mucho para que se realicen y eso todos los dirigentes en este momento están muy incómodos. Ningún gobierno, a excepción del gobierno anterior de Alan García, que creó el programa Agua para Todos, que empezaba con un proyecto y lo inauguraba, de ahí para adelante ningún gobierno ha hecho que un proyecto se inicie con la preinversión y lo inaugure. Ninguno. Los pocos proyectos que se han ido avanzando vienen de 10, 15, 20 años. Y también hemos pedido a los gobiernos de turno, a los ministros de Vivienda, que reestructuren las UNAS, que reestructuren el programa Agroaseguro y, por supuesto, Sedapal. Cambian de presidente de directorio, cambian de gerente general, viene otro nuevo con todos los aires como si fuera el inventor de la pólvora, y mientras está caminando ya lo cambian otra vez, y verdad que nos preocupa también que Sedapal no tenga el avance de los proyectos que todos queríamos ver, pero, ¿no? Por ejemplo, Pablo, ¿te acuerdas que hubo un aniego grande en San Juan del Lurigancho, debajo de la estación Pirámide, ¿no es cierto? Así es, sí. 3 años demoraron en arreglar el problema. ¿Quién? Sedapal. ¿Puede ser eficiente así? Se vende lo que decíamos ahorita, el agua en la calle. ¿En qué agua se vende? Yo no veo que vengan en otro camión, yo veo que ahí dice Sedapal. Entonces, para el vecino común y corriente, ¿quién le está vendiendo? Los trabajadores de Sedapal. Porque la gente no dice los malos elementos. Por ejemplo, ¿no? Debe haber, supongo yo, entre los 130 congresistas que hay, siquiera 5 buenos. Pero todos lo definimos como malos. Pero debe haber 5 por lo menos que se salven, ¿no? Pero Mire, es lo que genera la misma desde acá, inoperatividad. Sí, desde ¿no? acá los dirigentes, muchos, incluyendo mi persona, estamos incómodos porque tanto tarda un proyecto para realizarse. Desde el inicio, desde que se hace el estudio de perfil, nosotros le denominamos primaria, secundaria, superior y ejercer el cargo. Más o menos son 15 a 20 años. Eso es absurdo. Pero no hay una decisión política del más alto nivel que un proyecto por lo menos se haga en 5 años, que es mucho.
En otros países se hacen obras muy grandes y lo hacen rápido. Y lo que pasa es que ahí no hay corrupción. Lo que pasa es que ahí no hay ampliaciones de plazo, no hay adicionales. Todo eso conlleva a retrasar una obra. Lo que usted me menciona en San Juan de Lurigancho es cierto, es una obra que dio mucho que decir, pero ahí también la empresa que estaba haciendo, digamos, el tren eléctrico, no preveyó, no coordinó, cada uno hace las cosas por su lado, ¿no? Entonces, acá requiere que le den autonomía a Sedapal para que pueda trabajar. Nosotros conocemos que depende del FONAFE, la ganancia, el dinero que va a FONAFE, y le devuelven muy poco a Sedapal para hacer sus obras. De acuerdo. Jorge, ¿no sientes tú, por ejemplo, que la opinión pública, el vecino de a pie, el ciudadano de a pie, tiene una opinión en torno a los trabajadores de Sedapal? Por supuesto que hay buenos trabajadores, por supuesto que hay gente buena, honesta, todo, pero si te van a cortar el agua o la luz, lo primero que hace el trabajador, en lugar de cortarte el agua o la luz, ¿qué es lo que hace? Te toca la puerta para ver si le das una propina y no lo corta. Y eso pasa en Sedapal y pasa, y sigue pasando. Entonces, ¿qué otra cosa pasa? Algo que decía Pablo, ¿no? ¿A quiénes se pone como directivo de Sedapal? A los amigos del gobierno de turno. No importa que sepan del tema o no, lo importante es que tengan chambita y que ganen bien. Y eso daña la imagen de la institución. Entonces, por ejemplo, ¿cómo defender que siga una situación así? ¿Cómo haríamos entender a la gente que la privatización no va a ser mejor, sino que mejor es que siga siendo una empresa manejada en forma paraestatal, si cabe el término? Miguel, permíteme precisar algunos temas. Eso que tocan la puerta para hacer un cierre es la privatización de Sedapal. El 70% de Sedapal está tercerizado. Ese es tercerizado. Ese es el tercerizado. No. Lamentablemente, el privado, a ese personal, le paga muy poco, por eso que estamos reclamando como sindicato que se mejore a esas personas. Punto número 2. Al no tener contrato más o menos amplio donde me pueda atender una tranquilidad, algunos lo contratan un mes, 3 meses. ¿Qué seguridad va a tener? ¿Cómo pueden formar su sindicato? ¿Cómo pueden reclamar su derecho? A la pregunta de San Juan de Lurigancho, recordarle que nosotros le pedimos la disculpa como trabajadora a nuestros vecinos y el pueblo de San Juan de Lurigancho por una sencilla razón. Cuando Sedapal pidieron autorización para ejecutar esa obra, Sedapal le pidió varios requisitos técnicos indispensables. Recuerdo que Ollanta quiso inaugurar, no le interesó, ejecutaron mal la obra. Ahí donde me dice Miguel, cuando vienen los amigos, ponen a un jefe y le dicen, firma tú nomás. Por eso que Sedapal no recepcionó la obra, porque Sedapal no la hizo. Se la transfirieron, ahí están los problemas. Y cuando Sedapal fue a querer arreglar, vamos a arreglar en forma correcta, por eso ese tiempo y el malestar de los vecinos. Nadie queríamos estar en el zapato de aquellos vecinos de San Juan de Lurigancho, porque lo que sucedió fue grave. ¿Qué ocasionó? La improvisación. Los terceros, esa es la privatización, que lo único que quieren es tener utilidad, ganancia para el que invierte la plata, y no le interesa el personal. ¿Cuál sería el compromiso de los trabajadores de Sedapal, en ese caso del SUTESAL, por ejemplo, si no hay privatización? ¿No sería bueno capacitar a los trabajadores para que den, y no solo hablo de Sedapal, en la administración pública hay un criterio errado en los trabajadores, sea municipio, sea educación, cualquier trabajador estatal? Él se cree el dueño y trata al contribuyente como si fuese una zapatilla, cuando realmente es el contribuyente que le paga su sueldo. Entonces, ¿cómo podrían asegurar que eso va a mejorar, que no vamos a ser maltratados? Vas a hacer un reclamo, si vas a hacer un reclamo te tratan peor que en Tenao. El otro, todos los meses de noviembre y diciembre, tu facturita de Sedapal viene con un sobrecosto que parece que fuese para pagar gratificaciones. Entonces, eso también lo siente la población. ¿Cómo decirle que eso no va a seguir ocurriendo, que se va a ser eficiente, que se va a tratar bien al usuario? Miguel, lo que tú dices es, nosotros como trabajadores tenemos el compromiso en primer lugar de garantizar un servicio de calidad, la continuidad y el buen trato hacia la persona, lo que nos debemos. Nosotros nos debemos a nuestros clientes,
no son usuarios, porque usuarios solamente el cliente, por eso ese es el trato que le tenemos con ellos. Pero también decirle vecinos y vecinas, amigos, ahí está la tercerización. Muchas veces por el pago, el trabajador que está un mes, ¿para qué me esfuerzo si no avanzo? Segundo, lo que dice la capacitación tiene que ser permanente, en la cual decirle al poblador, esos son tus derechos y esas son tus obligaciones de poder reclamar. Y como tercero, debemos mejorar, sí, debemos mejorar mucho. Recordemos de que los trabajadores técnicos operarios hemos garantizado, y lo vimos en el último cierre que pidieron 4 días. Los trabajadores de Sedapal lo hicieron en menos de 2 días. Ahí garantizamos. Por eso cuando dice el día de desabastecimiento y la mala información del marketing de comunicación nos generó esa muletilla que salió la ministra de Vivienda a decir, lo estoy pensando bien en querer privatizar Sedapal. Señora ministra, no puede ser que un año usted haya cambiado 3 presidentes de directorios en Sedapal. Esa rotación muy rápida hace daño. Debemos de postular, por ejemplo, como decíamos, debe haber un representante, sí, de los usuarios, que esté sentado en el directorio, un representante de los municipios, como siempre lo hemos dicho, los trabajadores a través del SUTESAL, del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal. Hemos presentado propuestas, señora ministra, ¿por qué no nos recibe? Si somos nosotros los que estamos en la zanja, estamos en el día a día en la calle y sabemos cómo aportar y mejorar un servicio de calidad para todos los limeños y chalacos. Pablo, acá dice en tu convocatoria, vamos a recordar, ustedes están convocando una marcha para el 22 de marzo. Así es. Que como conversamos hace un rato con Jorge, porque es el Día del Agua, han escogido esa fecha, Día Mundial del Agua. Dice, ¿por qué se quiere imponer la privatización? Por corrupción, ganancia fácil e inmediata al más alto nivel. Mire. Entonces, ¿qué organismos, qué organizaciones ya se han comprometido a tu movilización? ¿Dónde, a la movilización que estás convocando? ¿Dónde se va a realizar? Sí. ¿Dónde se va a preconcentrar? Nosotros venimos siempre, hace años, siempre cada gobierno que ha intentado vender las acciones de Sedapal, privatizar o concesionar, tal como lo llame, nos hemos puesto en pie para impedir que esto se haga realidad. ¿Por qué? Porque nosotros preferimos a Sedapal con toda la deficiencia que tenga, que se supere, que mejoren y que haya un gobierno que realmente tenga voluntad de darle todas las facilidades económicas a Sedapal y cumpla con el objetivo. Un privado no lo va a hacer. Y hablando de los privados, ¿no? Un privado lo que quiere es la carnecita, es decir, donde están las redes, donde hay fuente de agua, donde hay descarga, pero donde no hay redes de agua, donde no hay plantas de alcantarillado, ahí no va a invertir. O sea, un sector marginal no va a tener jamás agua porque no va a poder recuperar su inversión. Jamás va a poner, por decir, ¿por qué no hay un Plaza B o un metro en los pueblos jóvenes? Es similar. ¿Por qué no hay? No hay ganancia. No hay ganancia. Un privado no va a invertir donde no va a haber ganancia. Ahí tiene que haber cámara de rebombeo, reservorios para impulsar el agua a esos sectores y es caro. Acá se hace un presupuesto más o menos de 100.000 soles por lote en las zonas más altas de Lima. Entonces nosotros preferimos 1000 veces que esté en manos del Estado, que se apale de todos los peruanos, y exigir que un privado jamás lo va a hacer. Ya tenemos la experiencia de Tumbes, lo concesionaron en la época de Toledo, sí, en la época de Toledo, firmaron un contrato para que mejore lo que existe y amplíe donde no había, ni lo uno ni lo otro. Ahora está en manos de la municipalidad nuevamente, porque no cumplieron los privados. Así que nosotros acá en Lima queremos, bueno, la población que tiene el servicio en su casa no entiende mucho sobre este tema de no tener agua, porque hay zonas donde no hay redes y ahí es donde el gobierno ha facilitado con camiones cisternas para que la gente tenga un poquito digamos, de tranquilidad con el agua, pero para nosotros es un calmante. Como si te estoy llevando en cisterna y ahora han focalizado para los pobres y extremo pobres. Y ahorita, en este momento, se está generando un problema,
porque hay personas que tienen una casa de 2 pisos, hay que tienen su bodega, ya no lo están dando, pero ya no está yendo el camión cisterna tampoco ni para ellos. Entonces está generando un serio problema que el gobierno, antes de invertir ahí, ya debe ese dinero convertirlo en dinero para proyectos y obras, y que no duren tanto, ¿no? Es absurdo que los congresistas no fiscalicen al Ministerio de Vivienda, al programa Agua Segura y a CEDAPAL, la SUNAS, que es el ente rector del saneamiento, que hay un plan de inversiones que debe controlar cada 5 años, se aprueban las tarifas para hacer obras y ninguno se hace cumplir. Entonces, para nosotros es preocupante que el pueblo salga a reclamar que sus proyectos y sus obras se realicen y salga a defender a CEDAPAL y la defensa del agua para que no caigan en manos privadas. Esa es nuestra preocupación. Entonces, Jorge, el sindicato apoya esta movilización por 2 cosas importantes que ha hecho, no solo por la privatización, en contra de la privatización de CEDAPAL, sino también para que se ejecuten los proyectos sociales, ¿no es cierto? Entiendo que es así. No, es correcto. Y Pablo Reyes, como presidente de la CONAPU, él sabe de que desde años hemos estado con las poblaciones para que hacer y velar por el cumplimiento de sus obras. Permíteme, Miguel, decirte de que el problema de fondo es que hay un informe de la Comisión Multisectorial que quiere cambiar los estatutos como título de propiedad. ¿Para qué? Para poder vender CEDAPAL. ¿Y cuál es su principal motivo? El cierre de brecha. Señora ministra, el cierre de brecha no se ve por ahí. Recuerde de que ya hay un decreto supremo, Miguel, el 214-2019 de Economía y Finanzas, donde dice que se pone en venta las acciones de las empresas del Estado, entre ellas CEDAPAL, como un mínimo del 30% y te exonero del FONAFE. Recuerda, Miguel, que FONAFE tiene el 100% de las acciones y controla. Si el que compra el 30% se exonera. Nosotros le dijimos a FONAFE, ¿y por qué no nos exonera y nos da autonomía a CEDAPAL? La semana pasada han estado lo de Proinversión ya en Chile, ofreciendo ya los servicios de saneamiento para venta. Por esta razón, que los trabajadores de CEDAPAL, en forma conjunta con la población, con todos los gremios que levantan esa bandera que el agua es vida y la vida se defiende, estamos convocando, nos estamos reuniendo en todos los sectores, no solamente Lima y Callao, sino provincia, porque el decreto legislativo 1620, por ejemplo, Miguel, las empresas prestadoras de servicios de provincia son municipales. Y con este decreto legislativo le dice al alcalde, puedes convocar a un privado, un ratito. ¿Y el privado qué va a hacer? Le doy agua solamente al que me paga. Entonces concluyo, señora ministra y amigos pobladores y vecinos, ¿el agua es un bien o es una mercancía? Es una necesidad. Yo les agradezco, Pablo, Jorge, por haber estado con nosotros más cerca de la movilización, ya lo sabes, el 22 de marzo. Más cerca de esa fecha volvemos a conversar para ver cómo están las cosas, quién apoya, qué ha cambiado, qué se ha logrado. Yo les agradezco a los 2 su presencia esta noche en Hora 7.